caso particular, este acontecimiento del 5 de septiembre, da la casualidad que el 5 de septiembre es el Día de los Trabajadores Esenciales. Ese día no trabajaba. Y habíamos votado en el equipo ir a Petroquímica a llevar la colaboración del partido. Teníamos la cita en 12:49, perdón, al partido lo conocí cuando entro a la Facultad de Arquitectura, en el año 67, que el grupo del partido se llama la agrupación estudiantil de la Facultad de Arquitectura. Había dos importantes en la facultad en esa época, que eran el MAU, Movimiento de Arquitectura y Urbanismo, que eran los troscos, y eh, AREA, que era el Partido Comunista. No existía el peronismo, ¿no? Había peronistas, pero no existían. ¿Por qué no existían? Porque veníamos de la Revolución Libertadora, en el año 55, 18 años de proscripción, y recién como contó bien Raúl, o Guillermo Florencio, en el proceso de la última, salíamos de la dictadura de Onganía, la NUCE, se abre el proceso de democracia en la Argentina y la vuelta de Perón. Se negocia la NUCE la vuelta de Perón. Digamos que ese es el marco donde se van produciendo las situaciones. Pero también el marco internacional, en el año 49 se da la Revolución China, ¿no? Y se da la Revolución China con un proceso de derrota de las dinastías con el campesinado chino, organizado y armado, en guerrillas. El ejército popular, guerrillas. Hay muchas películas que muestran esas cosas. Lo otro que se había dado en ese periodo también es la Revolución Cubana, en el año 58. Y en el 67, cuando yo entré a la Facultad de Arquitectura, la derrota de Vietnam, de los Estados Unidos. La primera derrota del imperialismo yanqui después de la posguerra. Entonces, estos eran datos que, porque los chicos tienen que entender la convulsión del mundo, la convulsión de la Argentina, no de la Argentina, de toda América Latina, ¿no? Porque veníamos de un proceso de toda la estrategia del imperialismo en América Latina, eran dictaduras, o pedacitos muy cortos de democracia, y cuando había un proceso de ascenso, ¡pum!, dictadura militar. Y ese era el proceso. Entonces, en la juventud y en sectores populares esto significaba cómo se resistía a eso. Y el peronismo venía de 20 años de resistencia, en clandestinidad. Estaban desterrados de la política. No participaban de la política. Estamos hablando de millones de argentinos que quedaban afuera, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque en la cabeza de muchos jóvenes todo el proceso de guerrilla sí, guerrilla no, prendía de manera importante. Eh, Conozco el partido cuando entro a la facultad, a partir de la agrupación esa del Movimiento de Arquitectura y Urbanismo, compañeros fenomenales. Este, yo venía de clase media, familia de clase media, arquitectos profesionales, mi viejo fundador de la Facultad de Arquitectura Católica en esos años, y yo por rebeldía juvenil, mi viejo me decía, venite a la Católica, y yo no decía, me voy a otro lado. Pero mirá que los comunistas, y que me importa, ¿no? Entonces, esa rebeldía me ayudó un montón a acordar. Eh, Le agradezco, ¿no? Porque paralelamente, yo me había casado con la mamá de mi vida y éramos muy jovencitos y, y no tenía laburo, me había quedado sin laburo. Y un día me llama mi suegro y me dice, están tomando gente en obras sanitarias. Fui a obras sanitarias, yo estaba en cuarto o quinto año de la Facultad de Arquitectura y me presenté como diciendo, o una oficina técnica, que voy a cosas. Y me dijeron, sí, obras externas. Y yo, chocho, fui a obras externas. Y obras externas eran las cuadrillas. Santa. A lo peor que tenía obras sanitarias es ser partícipe de las cuadrillas de cloaca. A limpiar mierda, ¿no? La mierda de toda la ciudad. Los experimentos de todo el mundo. Eso. Pero para mí fue una bendición. A mí, un vuelco en Victoria,
porque de haber ido con una remerita y un pantalón medio de año, resulta que me tuve que poner un buzo, un overol, bota, guante, todo, y limpiar mierda, acabar el coso y destapar las plantas. Digo esto porque la proletarización de hechos, un sopapo, y ahí conocí el movimiento obrero. La verdad que, y al movimiento obrero peronista, porque acá hay que hacer una diferencia. Cuando hablamos del peronismo, una cosa es el PJ, el aparato peronista, y otra cosa es las masas peronistas. El caso de la masacre de La Plata, a mí fue fundacional para mi militancia. Al partido, gracias a la Facultad de Arquitectura y al proceso de conocer a estos compañeros trojos, que eran unos tipos que, como decía Guille, eran estudiantes en serio, eran dirigentes universitarios, pero estudiantes en serio, tipo de 10 puntos, uno, que hablaban en las asambleas eran multitudinarias, entonces eran increíbles. Esa era la efervescencia social que había. Y tuve la suerte también de, esta ignorancia mía política, de participar en, me acuerdo, de la Facultad de Ingeniería, un congreso gigante de partido, que estaba discutiendo Moreno con Mandel. ¿Eh? Una discusión profundísima. Y al mismo tiempo se guerrilla así, lo que decía Raúl. El partido, en realidad, en esa época era el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que se divide en PRT de la Verdad, Moreno, que seguía insistiendo que la revolución tenía que hacer las masas, y el PRT combatiente, que decían que era la revolución armada para que el ejército fundar. Esta es la discusión. Pero esto produce también en la resistencia de los jóvenes pero, que eran peronistas, que se volcaban masivamente, amigos míos, compañeros, todos montoneros. Todos se pasaron a ser montoneros, compañeros de facultad, compañeros de cualquier familia, eran montoneros. Porque era estar, ser sector en medio, pero como el peronismo era la clase obrera, había que ser montonero. Mantenerse en ese momento firme en la posición de que nosotros estábamos sustentando, muy poquito, pero coincidíamos. Cuando entramos en la Facultad de Arquitectura fundamos un partido que se llamaba, una agrupación, éramos los independientes. Teníamos un nombre de mierda porque nuestro dirigente era un tipo que seguimos siendo un anarco, reformista, no de Franja Morada, llamamos la Franja Morada, que también existía, y nos llamamos Partido Unidad Reformista de Arquitectura, pura. La sigla nuestra era pura, éramos los puros, ¿no? Pero la primera experiencia política en esa etapa fue el año, en pleno Cordobazo, la gran huelga contra la dictadura de Onganía, que produjo 6 meses de huelga. Sostener una huelga de 6 meses. En el año 69-70. Del 69 para el 70. ¿Quién la sostenía esa huelga? En asambleas permanentes, que sé yo, Pura y el Mauro. Contra Area y el PJ. Y en las asambleas militábamos, no sé, no había clases, no había cosas. Íbamos, ¿cómo se llama? Centro de estudiantes, porque no, ¿cómo se llama? Cuando eran centros. ¿Eh? No, la casa donde vivían, ¿cómo se llamaban? Las pensiones, las pensiones de los estudiantes, o donde alquilaban una casa, íbamos casa por casa para mantenerlos vivos, ¿eh? Y esa era nuestra militancia de ese momento. Y como cuando había asamblea, ir casa por casa, imagínense, recorrer toda la ciudad para garantizar que la asamblea fuera multitudinaria. Cuando se estaba por vencer esa huelga, los años 70, parecía que la perdíamos, se hizo una asamblea, se votó, se votaba a mano levantada, parecía que perdíamos la votación contra el PJ y los del PC que querían levantar la huelga. Y se tuvo que votar, hacer un túnel, y bueno, todos los que creen que son que quieren levantarla allá, todo lo que como la Revolución Francesa, todos los chicos de uno de la derecha, otro de la izquierda. Y uno por uno, pasar por un túnel contando cosas. Yo no me voy a olvidar nunca, un amigo, contaron todos de ellos primero. Y dijimos, cagamos, perdimos. No,
empezamos a pasar, y y un amigo mío, compañero nuestro, que levantó la mano porque el voto que ganaba que daba vuelta a la votación. No me lo voy a olvidar nunca. Bueno, ese es el marco de situación de ebullición que había, y la discusión entre guerrillas sí, guerrillas no, la tremenda. Pero fue muy importante. Esto estoy hablando de los 70. La primera vuelta a la democracia, disculpa, no es joda. Estoy hablando del 55 al 73. ¿Cuántos años son? 20, 18, 20 y pico. Que la democracia, fuimos una generación que no vivió democracia. Ni siquiera la democracia formal esta que tenemos ahora. Llevamos como 40 ya. Entonces me parece que esto es importante para tenerlo en claro. Y toda esta influencia de la situación internacional que nos tiene que tener también muy claro. Que eso marcaba la política. Y lo que hay que saber era que el peronismo en ese momento representaba el proyecto de la burguesía nacional. Una burguesía nacional con todo el aparato político, con la dirección del movimiento obrero. No era lo mismo militar contra el peronismo actual. Pero actual es una farsa que fue el peronismo. Es una parodia. Había que militar en esa época, como decía Guille. Ir a volantear una fábrica y te escupía. Porque ni yanquis ni marxistas, peronistas, era la consigna central. Y además la vuelta de Perón. Entonces, bueno, esa es la consigna de la elección de los montoneros. Y la expulsión de los montoneros de la Plaza de Mayo, como decía él, es un hito importantísimo. Porque hasta ese momento se había polarizado tanto la situación social que había un enfrentamiento entre el peronismo también, armado. No estamos hablando de polarización boluda. Estamos armados. Por eso la derecha también estaba así, el CNU y todo eso tenían. Pero ellos tenían el poder. Su aparato estaba en el poder. En la masacre de La Plata, como lo de Hachani y Miguel, como lo de Cafide y todo eso, son causas no resueltas que la democracia burguesa, desde el 83 a la fecha, se ha negado a discutir. Porque, y esto lo digo a los compañeros, yo conozco un compañero, Julio Sandoval, creo que se llama, que es del peronista, pero para que sepa, de una corriente político sindical, militando juntas hace un tiempo, mucho tiempo. Él no cree en ninguno, es antiaparato del peronismo, ¿no? Y dice, por una sola razón. No fuimos culo, dice él, de hacer justicia con nuestro propio gobierno. Porque el desastre empezó en el 75. La dictadura vino a poner, como aclarar el panorama. Pero la situación social y política de Argentina empieza con la expulsión de los montoneros del movimiento, cuando Perón los echa de la plaza, y ahí se divide absolutamente toda la situación política y social, y se fortalece la derecha, ¿eh? Y empieza una crisis económica y política fundamental en el gobierno peronista. Y entonces eso, bueno, la vuelta de Perón, no, antes de que viniera Perón, Cámpora presidente, las masas peronistas y sociales gritaban, primera ley del frente, libertad a los combatientes. Y ahí no hubo otra cosa que se salió toda la gente a la calle, todo el mundo a la calle, cuando gana Cámpora, y obligan a votar. Y de ahí la devoto, arriba. Sí, bueno, en este sentido todo, salieron a también se arrancaron de la cárcel. Pero la realidad es que los miles de trabajadores que estaban presos en todas las etapas de la dictadura y del proceso político fueron liberados por el movimiento popular. Liberados, ¿eh? Imagínense que hoy salíamos a Guadalajara y se abrir las cárceles del país. Pero de hecho, me parece que eso tiene que ver con, por eso, frente a toda esa crisis, Isabel Perón, muerto Perón, a los 2 meses, como decía, de esa expulsión de la Plaza de Mayo, queda Isabel Perón en el poder, con López Rega, el hijo de Miguel, que iba con el candidato, que era el vicepresidente, ¿eh? No, el vicepresidente que después fue candidato de Lula.
con Luder, que firmó firmaron el exterminio, así, exterminio de toda la vanguardia que todo el que se sublevara frente a la situación política. Bueno, entonces ahí se fortalece todo el sector de derecha. La Plata es como bien dijeron los compañeros, era un lugar donde la juventud, la izquierda tenía un poderío grande, no digo el Trotskate, el Troco, lo del PCR, que en ese momento, ¿eh? El FAUD, el Partido Comunista Revolucionario, ellos decían, eh, el poder nazi la consigna central era el poder nazi del fusil. Imagínense, pues la convocatoria era que todo había que armarse, era cierto, y estaba, podían estar dadas las condiciones. El problema es qué política tenía con ese marco, ¿no? Era el conflicto de petroquímica, ya había habido una marcha gigantesca en La Plata, que venían, ¿cómo se llama? De Senada y Berisso, eran todos proles, eran todos sombrerito amarillo, blanco, qué sé yo, ya, por la 44. Estábamos en el 44 y 5 frente a la CGT funcionaba en la UOCRA, en el 44, este, y ahí se hizo el acto. Cuando nos giramos así la cabeza, sobre la 44 y 6 o 5 estaba toda la policía, rodilla en tierra, parados, así, pero cientos de tipos, ¿eh? Entonces, una represión brutal. Este es el clima donde se fue dando todo. Eh, Digo, para tenerlo claro, porque si no, pues, la memoria se nos va a la mierda.